Hola, muy buenas. Soy el doctor Carlos Rollo y para mí es un enorme placer estar con vosotros en este ratito, de estos veintitantos minutos que me han dado para comentaros algo que realmente me apasiona y que está siendo el leitmotiv de mi trabajo profesional, pues prácticamente en los últimos 15 años de mi vida. Yo soy médico, pero he estado muy relacionado y sigo muy relacionado con toda la innovación tecnológica, lo que llamamos innovación disruptiva, pero siempre para conseguir un mejor estado de salud y para atender mejor a los pacientes. Yo trabajo con ingenieros, yo desde hace 15 años trabajo sobre todo con ingenieros, y cuando los ingenieros me comentan algún proyecto o alguna solución tecnológica, siempre les digo, si esta solución que me presentas va a ayudar a que los pacientes estén mejor tratados, a que curemos más y mejor a los pacientes, la aplicación es buena. Si no, no. No tenemos que tener las mejores aplicaciones por el hecho de tenerlas, sino por el fin que le queremos dar, que es la atención a los pacientes. Lo que me ha pedido la organización es que les hable de transformación digital en salud. Es una frase que se utiliza muchísimo. Ahora, en estos días de pandemia, hay cientos de webinars sobre transformación digital en salud. Yo voy a darle un primer toque ya disruptivo a esto. Y es que no les voy a hablar de transformación digital en salud, sino les voy a hablar de la transformación de la salud en un mundo digital. Es decir, esto no es digitalizar por digitalizar, informatizar por informatizar. Tenemos que hacer un cambio inmenso, enorme, de la atención sanitaria, de la salud de los ciudadanos, utilizando, entre otras cosas, pero muy profundamente, todo el mundo tecnológico, el mundo digital. Por lo tanto, mi charla va a ir en relación a la transformación de la salud en un mundo digital. ¿Y por qué digo esto? Porque ya hay mucha transformación digital. Si ustedes, los que tengan un smartphone, seguro que tienen en sus aplicaciones 10, 12 aplicaciones que tienen que ver con la salud, con el deporte, con la alimentación, con el fitness, con el peso, etc. Y si ustedes entran en Google, van a ver que hay cientos de miles de aplicaciones que se pueden descargar ustedes ya mismo hoy y que tienen que ver con la salud. Por lo tanto, la digitalización de la salud ya ha llegado. Quizá no somos conscientes de a qué nivel ha llegado, pero sin duda ha llegado. Hace 5 años, no más, 4 años, 5 años, yo hablaba en mis conferencias de las 10 tecnologías esenciales que iba a haber en los próximos años en salud. Las 10 tecnologías esenciales. Y hablaba de drones, blockchain, big data, realidad aumentada, impresión 3D, realidad virtual, inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas y genética y genómica. Y cuando yo esto lo decía hace 5 años, me miraban raro las personas. Decían, este hombre, por muy médico que sea, ¿qué está diciendo? Bueno, pues a fecha de hoy, y por desgracia, gracias a la pandemia, las personas ya hemos visto que los drones nos avisan de que nos pongamos el tapabocas o mascarilla o que salgamos de determinado lugar. El blockchain va a ayudar a la identificación única de los ciudadanos y de los pacientes. De Big Data ya no les quiero decir nada. Prácticamente el poder haber conseguido tener una vacuna en tan solo 8 meses desde que ha iniciado la pandemia ha sido gracias al Big Data. En impresión 3D, que hace 4 años era ciencia ficción, hoy en día en mi país, que hemos tenido un problema de abastecimiento de respiradores para la pandemia, pues se han realizado muy rápidamente componentes de esos respiradores gracias a la impresión 3D. La robótica no les quiero ni decir. Yo, por ejemplo, que soy un paciente oncológico, que me operaron hace 2 años de un cáncer de próstata metastásico, a mí ya me operó un robot, el robot Da Vinci. Yo ya he sentido en mis carnes lo que es que un robot me salve la vida de alguna forma. Por lo tanto, todas estas tecnologías que hace muy poquito tiempo parecían ciencia ficción, han llegado al mundo de la salud para quedarse y además ahora están operativas. Y es que, ¿por qué está siendo esto así? Pues porque, mire usted, el ciudadano
Siempre llevamos años diciendo que tiene que ser el centro del sistema sanitario. El paciente el centro del sistema, el paciente empoderado, el paciente el centro, el ciudadano el centro. Bien, lo llevamos diciendo muchas décadas y todavía no lo habíamos hecho. Y lo que ha pasado es que la transformación digital ha llegado en el uso de otras cuestiones. Por ejemplo, en la banca, por ejemplo, en el transporte, en el ocio, en el deporte. Y todos los ciudadanos estamos acostumbrados a utilizar estas digitalizaciones en estos entornos, en cambio nos ha costado más en el mundo de la salud. Y el ciudadano no es tonto, ya sabe que esto existe y empieza a demandarlo, sin duda. De hecho, esta digitalización ha llegado prácticamente sin darnos cuenta. Pero en otros entornos también ha llegado sin darnos cuenta, pero están funcionando ya. Yo aquí en mi país, en España, suelo decir una frase que me gusta mucho comentar, que digo, tenemos tecnologías del siglo XXI con normativa y legislación del siglo XIX y de formas de hacer en salud del siglo XVII, en el mejor de los casos. Como les decía, hace 5 años, yo cuando hablaba de estas cosas me llamaban visionario. En el mejor de los casos me decían que era un médico emprendedor, pero me llamaban visionario. Y de repente llega la COVID y todo esto se acelera. Y se acelera de una forma brutal. Las organizaciones, los pacientes, los políticos nos piden a los sanitarios que corramos, que esto hay que arreglarlo urgentemente. Y lo urgente pasa a ser esencial. Y pretenden de alguna forma que el sistema sanitario sea un sistema del futuro que lo resuelva todo y que gracias a estas tecnologías que yo les acabo de comentar, podamos atacar a esta enorme pandemia, a este tremendo virus de la COVID-19. Y este proceso se está dando así. Como yo siempre digo a algunos de los decisores políticos de mi país, algunos ya hemos tenido la fortuna de haber experimentado con estas soluciones tecnológicas. Como yo les digo, yo llevo casi 20 años trabajando con tecnólogos e ingenieros en desarrollar sistemas tecnológicos para mejorar la salud. Y, por ejemplo, pues yo les cuento experiencias como alguna que he tenido personal mía. Yo tuve la suerte enorme de irme a la Antioquía colombiana a un proyecto de telemedicina oncológica donde yo veía pacientes in situ en un pueblecito que se llamaba Hispania, donde yo veía pacientes oncológicos que nunca habían sido vistos por un oncólogo y gracias a una plataforma de telemedicina yo me conectaba con un oncólogo en Medellín, en la ciudad de Medellín, que está como a 5 horas de Hispania, y los pacientes eran atendidos no por mí, sino por el oncólogo de Medellín. Yo ahí me di cuenta de un tema que luego hablaré, y es que muchas de las cosas que se denosta la transformación digital en salud es que dice que esto de los equipos y los aparatos deshumaniza la atención sanitaria. Si yo les digo que yo he visto llorar a estos pacientes oncológicos porque no podían imaginarse nunca que un oncólogo de la gran ciudad de Medellín les iba a estar viendo, era impresionante. Y ya les digo, eran pacientes que nunca habían sido visitados por un oncólogo y de repente, gracias a las tecnologías, podían ser diagnosticados y tratados por oncólogos. Por lo tanto, yo creo que la humanización no está en el uso de la tecnología, sino en cómo seas personalmente. Puedes ser un desalmado en directo y ser un magnífico profesional a través de las tecnologías. En este proceso que lo importante pasa a ser urgente o lo urgente importante, las empresas tecnológicas empiezan a lanzar cuestiones al mercado, a lo que hemos llamado en general salud 4.0. Y en salud 4.0 están los sistemas en la nube, el Big Data, la telemedicina, todas las aplicaciones para los clínicos, los simuladores médicos, la ciberseguridad, y todo eso se llama ya salud 4.0 y ya empieza a calar entre los profesionales y entre la población de que esto existe. Y ya les digo, resultados son, por ejemplo, en el uso de grandes cosas que les acabo de comentar, pues tenemos unas vacunas a 8 meses vista del inicio de una pandemia, cuando la vacuna que menos había tardado en el mundo había sido 8 o 10 años. Por lo tanto, todo esto induce a que se está ya realizando esta transformación. En el mundo oncológico, por ejemplo, ya que estamos hablando
de este sector, pues se están dando también unos grandes avances tecnológicos para el mundo oncológico. Muchos de los que me están escuchando, que son pacientes como yo, pues ya les digo, a mí me ha operado un robot, a mí ya me han dado radioterapia con unas máquinas que llevaban un sistema de planificación previo. Existe la radioterapia intraoperatoria oncológica, es decir, en el acto clínico de extirpar un tumor ya haces la radiación sobre ese lecho tumoral y está demostrando que tiene mucho mejores resultados. Hay proyectos de Big Data, de evidencia clínica con datos masivos, por ejemplo, un proyecto en el que participo mi empresa y participo yo mismo que se llama Harmony, que es un proyecto de pacientes oncológicos, hematológicos, de cánceres de sangre, donde estamos permitiendo hacer medicina personalizada. Es decir, gracias a todo este Big Data podemos saber qué fármaco le viene mejor a cada paciente por su sexo, por su edad, por su lugar de nacimiento, por su lugar de trabajo, etcétera, y por el tipo de cáncer que tiene. Por lo tanto, la personalización es muy, muy importante y la tecnología permite, por ejemplo, en el tema de, ya les digo, de oncológico, hacer unos desarrollos espectaculares y que en los próximos años vamos a ver de una forma enorme. Hace poco yo escribí un artículo en el que decía que qué es la salud digital, ¿no? Entonces yo escribí ahí, la salud digital es el registro de los datos en sistemas informáticos, es la normalización y codificación de conceptos clínicos, es la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de salud, es el acceso a la información de salud desde única historia clínica, es el acceso de los pacientes a los servicios de salud desde su propia casa, es la monitorización ubicua de los pacientes, es la utilización de la inteligencia artificial para el diagnóstico. Y yo decía en mi artículo, la salud digital es más que todo esto. Es la estrategia que llevará a nuestro sistema asistencial a ser más eficiente, eficaz y óptimo, permitiendo a nuestros profesionales sanitarios proporcionar una mayor calidad asistencial a los pacientes. Asimismo, conlleva un cambio en la relación de estos con el sistema de salud y una mejora en el bienestar de los pacientes y ciudadanos. Estas tecnologías, esta transformación digital de salud, ha hecho que la relación entre médico y paciente sea radicalmente distinta a la que existía hasta ahora. Yo cuando era médico asistencial hace 25 años en donde yo trabajaba, yo a un paciente le decía, tiene usted una espondilitis anquilopoyética. Este hombre llegaba a su casa y le decía a su esposa, tenemos un médico que es un sabio, me ha diagnosticado una enfermedad que no sé ni pronunciar. Si yo a un paciente hoy le digo, tienes una espondilitis anquilopoyética y tiene menos de 60, 65 años, lo primero que va a hacer es ir a Google, poner allí espondilitis anquilopoyética y se va a leer y estudiar todo lo que tiene que ver con la espondilitis anquilopoyética. He dicho, si tiene hasta 65 años. Si tiene más de 65 años, llega a su casa, le llama a su nieto y le dice, búscame todo lo de espondilitis anquilopoyética. Y la familia va a aprender de espondilitis todo. Saben tanto que saben más que yo como médico. Yo como médico tengo que conocer todas las patologías, pero el paciente solamente está investigando la suya. Por lo tanto, es muy probable que tenga acceso a la información más reciente que la que pueda tener yo. Y en la próxima cita médica que tenga con él me va a decir, doctor Carlos, he mirado en el Lancet y en Google y en el British Medical Journal que la espondilitis anquilopoyética se trata con esto y tal, 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 y a lo mejor en ese instante yo soy consciente de que él sabe más que yo. Por lo tanto, la relación médico-paciente en un mundo digital va a cambiar, está cambiando de forma radical. Yo una frase también que utilizo aquí mucho en España y que ha triunfado ha sido, los médicos vamos a tener que prescribir más URLs y páginas web que fármacos. ¿Por qué? Porque el ciudadano sé que va a entrar. Yo como médico tendré que decirle cuáles son los lugares de estudio más apropiados para su enfermedad. Porque claro, en Google puedes entrar y puedes leer cualquier barbaridad como que el tomate cura el cáncer de próstata. Nosotros como médicos tendremos la obligación de decirle al paciente, de ser una guía para el paciente de dónde poder incorporarse a la información que él necesita. Por lo tanto,
como ven ustedes, la salud digital es mucho más que digitalizar la salud. Es una forma de cambiar de pensar, no solo del paciente, sino también del profesional. Los profesionales hasta hace muy poquito éramos el brujo de la tribu. Y ahora somos una guía, una referencia para el paciente. Y yo creo que así tiene que ser. Y yo he sido de los médicos viejos. Yo tengo 63 años y creo firmemente en esto que les estoy diciendo. En ese mismo artículo que yo les estaba diciendo, les decía que basadas en las tecnologías que hemos descrito, como las 10 que les he contado al principio, aplicadas a extender el concepto de centro sanitario más allá del edificio físico, aportando multidisciplinariedad asistencial, participación de los pacientes, medicina preventiva, personalizada y precisa, así como un sistema de salud más sostenible y seguro. Y voy a detenerme aquí un momentito en hablarles de otro concepto porque lo acabo de decir al leer mi artículo. Estamos en un mundo de la medicina de las 4 o 5 o 6 P's. ¿Cuáles son esas P's? Medicina preventiva. Desde hace muchos siglos se dice que es mejor prevenir que curar. Medicina preventiva. La digitalización de la salud nos va a permitir hacer mucho mejor medicina preventiva. Medicina personalizada. Lo que les estaba diciendo de ese proyecto de Big Data. Tú, por tener 38 años, por ser mujer, por ser madre de 3 hijos, por ser hija de una mujer que tuvo un cáncer de mama, tu cáncer de colon se va a tratar con este fármaco mucho mejor. Y estamos creando ya fármacos para ti, no para tu enfermedad, sino para ti como paciente. Eso es la medicina personalizada y la digitalización está ayudando enormemente a poder llegar a esta medicina personalizada. Medicina precisa, obviamente, todo esto que les estoy contando permite ser mucho más precisos. Les decía que en el tema de la radioterapia intraoperatoria oncológica, esa radioterapia es mucho más precisa que la radioterapia que nos dan con los grandes equipos. Pero tenemos también una cuarta P, que es la medicina participativa. Y tiene un poco que ver con lo que les acabo de contar de cómo el paciente busca en Google y tal. Ya no solamente busca en Google, sino cuando a alguien le diagnostican algo, lo pone en Facebook o en Instagram. Me han diagnosticado un cáncer de mama. Y todas sus amigas o amigos que tienen algún familiar con un cáncer de mama le contestan, pues mi sobrina, mi esposa, mi tía también lo tiene o yo también lo tengo. ¿Y a ti con qué te tratan? ¿Y qué te van a hacer? ¿Te van a dar radioterapia? ¿Te van a hacer mastectomía? Y todo eso empieza a aparecer en las redes sociales. Y empieza a crearse un conocimiento en redes sociales sobre determinadas patologías y enfermedades tremendo. A eso le llamamos medicina participativa. Fíjense si es relevante esto, que yo mismo, en mi empresa, estamos en un proyecto de captación de enfermedad de Alzheimer temprana en base a cómo escribe la gente en Facebook. ¿Cómo se llamaba aquella sobrina que vivía en Buenos Aires? ¿Te acuerdas cuál era el coche que me gustaba tanto y que ahora no recuerdo su nombre? La gente escribe esas cosas y podemos captar inicios de deterioro cognitivo gracias a cómo escribe la gente en Facebook. Por lo tanto, desde el mundo médico y sanitario se ha denostado mucho las redes sociales. Yo soy un firme creyente que tenemos que ser partícipe de ese cambio radical que se está produciendo, por ejemplo, en redes sociales. Y también, igual que les decía con lo de Google, hacer de referente, de guía, de acompañante en esas redes sociales a nuestros pacientes. A eso le llamamos medicina participativa. Por lo tanto, ya tenemos 4P, la preventiva, la personalizada, la precisa y la participativa. Yo añado una P más, que es la de población. Esto tiene que llegar a todo el mundo. No puede ser simplemente que unos poquitos puedan acceder a esta digitalización de la salud, a esta salud digital. Tiene que ser global, generalizado, todo el mundo. Por lo tanto, la P de poblacional para mí es muy importante. Y luego ya en formato humorístico tengo un gran amigo que me dice, Carlos, en tus conferencias añade una sexta P. Digo, ¿cuál? De la P de paciencia. Venga, sí, pero poquito a poco, que estos cambios son muy disruptivos.
Eso siempre me lo dice mi amigo y compañero. Bueno, pues que sepan que esta medicina de las 5 P's que les he dicho es la medicina que va a llegar sí o sí, o que ya está aquí. Y esta precisión, personalización, prevención, participación y globalización o poblacional va a ser lo que va a exigir la ciudadanía a los sanitarios y a los políticos. Y la transformación digital va a permitir que esto se pueda llevar a cabo. Obviamente, en los países en los que estamos hay mucha diferencia todavía, hay una brecha digital bastante importante, pero esto sin duda va a llegar a todo el mundo. No sé si en 2 años, en 5 años o en 10 años en otros lugares, pero todo esto va a llegar. Y como va a llegar, y en mi artículo también así lo reflejaba, decía, esta nueva transformación requiere de un cambio cultural que precisaron otras transformaciones. Hay que entenderla y atreverse de forma decidida a elegir un punto de partida. Es decir, desde hoy, no puedo decir, voy a empezar dentro de 3 años. No, desde hoy, con lo que tengo que ya pensar en esta transformación. Hoy es más importante el inicio y el camino que el final. Llegaremos a donde lleguemos. La sanidad va a dar muchas vueltas, la atención sanitaria va a dar muchas vueltas, pero tenemos que iniciar para mejorar la vida de nuestros pacientes. Y este es un mensaje que les doy yo como profesional de la salud. ¿Y todo esto para qué? ¿Todo esto para qué? Y también en ese artículo yo escribía, los beneficios de la implementación de un proceso de transformación digital en salud son muchos, pero para mí los más relevantes son, y decía, la creación de un ecosistema de conocimiento renovable y accesible para profesionales y pacientes. Conocimiento. Los datos y la inteligencia artificial conseguirán diagnósticos y pronósticos más tempranos y precisos, que es lo que demandamos los pacientes. Los pacientes quiero que me digan qué es lo que tengo y que me curan lo antes posible, aquí y ahora. Y eso, gracias a los datos y a la inteligencia artificial, se va a poder hacer mediante estas plataformas de investigación. Y en segundo lugar, estos también inciden en la mejora continua para garantizar la sostenibilidad y optimización de los sistemas de salud, a través del cambio de procesos, la accesibilidad de los recursos sanitarios y la adaptación asistencial a las circunstancias de pacientes, profesionales y entornos. Tal como tenemos hoy en día nuestros sistemas de salud, y me da igual hablar de España que de Gran Bretaña, que de Bolivia, que de Colombia, que de Brasil, me da igual, están abocados a la no sostenibilidad. Cada vez vivimos más, cada vez tenemos más enfermedades crónicas, cada vez los tratamientos son más costosos y cada vez somos más. Por lo tanto, la sostenibilidad de los sistemas están en precario y la pandemia ha venido a ser una espoleta para demostrarnos que efectivamente estábamos en precario. Toda esta transformación digital que yo les comento va a ser una ayuda fundamental para mantener la sostenibilidad de nuestros sistemas sanitarios, con los cambios que haya que hacer, pero tenemos que conseguir esa sostenibilidad. Y además en sistemas sanitarios en los que creemos que podamos dar la mejor asistencia sanitaria de forma universal, a ser posible gratuita, y a eso tenemos que llegar. Por lo tanto, el mensaje de la transformación digital es este: transformación de la salud en un mundo digital, transformación de la salud para ir a mejor utilizando la digitalización y las tecnologías sanitarias. Pero hay más. Con su introducción en este ámbito de la salud, se promueve la oportunidad de incorporar nuevos perfiles profesionales que trabajan en servicios innovadores en los ámbitos de investigación y asistencial. Por lo tanto, no solamente es un beneficio para los pacientes, sino también es un beneficio social, con incremento de puestos de trabajo, nuevas investigaciones, con mayor conocimiento y además de poder llegar a mucha más gente, porque esta forma de trabajar va a permitir una globalización mucho más efectiva. Yo hoy estoy hablándoles desde una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Madrid, de España, y me están escuchando a 10.000 kilómetros de distancia gracias a la tecnología. Pues esto en el mundo sanitario va a ser igual. Bien, llevo 24 minutos creo que hablando, creo que es más o menos la hora. Simplemente déjenme terminar con 2 cuestiones. Una es, yo últimamente en todas mis intervenciones
estoy haciendo un alegato final, porque, por ejemplo, aquí ahora en mi país, con el tema de la pandemia, estamos en un momento en el que la digitalización se está acelerando, ¿no? Y tengo un alegato final que quería comentarles. Y luego quiero comentarles también que esto no es tan fácil como se lo estoy contando yo, que tiene sus dificultades, y ahora les explicaré por qué. El alegato final dice: yo, Carlos Royo Sánchez, como médico, directivo de una empresa tecnológica, exdirector general de salud pública, enfermo de cáncer, persona que cree firmemente en principios como la solidaridad y la justicia social, ciudadano español y por ello ciudadano del mundo, creo que sí, que hay que digitalizar la crisis para saber de la salud, que era el lema de una de las organizaciones en las que yo di una conferencia. Que ahora o nunca, que era el lema de otra organización que también hablaba de estas cosas. Que España puede, que es el lema del gobierno de España para la crisis de la pandemia. Y yo añado, y por ello debe. Incurriríamos todos en una gran irresponsabilidad si no lo hacemos, y la sociedad y el futuro nos lo demandará. Por ello, todos juntos a trabajar, a cooperar. No nos podemos permitir otra opción. Muchísimas gracias. Es como yo estoy terminando todas mis intervenciones últimamente, para darle un valor añadido a esto de la digitalización. Pero también suelo terminar mis conferencias con una cuestión, y se las voy a contar aquí. Siempre digo, pero tranquilos, no se preocupen, esto no es fácil y además siempre ha pasado. Y les voy a leer el resultado, las conclusiones de un comité científico que decía: este comité científico, una vez valorada la tecnología aquí presentada, ha determinado desaconsejar el uso médico de las mismas debido a su complejidad, al difícil mantenimiento y al muy complicado aprendizaje del mismo. ¿Saben a qué se refería? Se referían al fonendoscopio cuando lo presentó en 1816 el amigo René Laennec. Laennec en 1816 presentó el fonendoscopio y le dijeron: eres un visionario, estás loco, esto no se va a poder utilizar nunca. Por eso, lo que yo les he contado en estos 26 minutos que llevo hablando, muchos me pueden tildar de loco, pero espero que pase como con el fonendoscopio, que dentro de unos años sea una herramienta imprescindible en la atención de nuestros ciudadanos. Con esto creo que he cumplido el tiempo que me han dado. Como la otra vez dije, está mi correo electrónico a disposición de la organización por si alguien me quiere hacer alguna pregunta o aumentar la información, y quedo a disposición de la organización para lo que deseen. Muchísimas gracias y, como siempre, es un enorme placer poderme dirigirme a todos ustedes.